Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de noticias del corazón y cotilleos del mundo del espectáculo. Espero que estéis todos genial, listos para sumergiros en un nuevo drama que, como ya habréis adivinado por el título, tiene como protagonistas a dos nombres que os suenan y mucho, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señoras y señores, después de un tiempo de relativa calma, parece que la expareja más querida de Turquía vuelve a estar en el ojo del huracán mediático, y esta vez por unas declaraciones inesperadas y bastante explosivas. Hoy vamos a analizar en profundidad las palabras del padre de Hande, Kaya Erçel, que han desencadenado una auténtica tormenta en las redes sociales y han provocado, según fuentes cercanas al actor, una reacción muy fuerte por parte de Kerem Bürsin. Vamos a desgranar cada detalle, a especular un poquito, y a tratar de entender qué está pasando realmente entre estas dos estrellas que, recordemos, nos enamoraron con su química en la pantalla y nos rompieron el corazón con su ruptura. Pero antes de empezar, si sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido fresquito y jugoso todos los días, así que os aseguro que no os vais a aburrir. Y si ya sois parte de esta gran familia, pues un abrazo enorme y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Sin vosotros, nada de esto sería posible. Ahora sí, vamos al lío. La historia, como os decía, gira en torno a unas declaraciones que Kaya Erçel, padre de Hande, habría hecho recientemente durante una entrevista. Aunque la entrevista en sí no se ha publicado íntegra, algunos extractos filtrados a la prensa turca han sido suficientes para encender la mecha. Según estas filtraciones, Kaya Erçel habría hablado sobre la relación de su hija con Kerem Bürsin, y no precisamente en términos amistosos. Al parecer, el padre de Hande habría insinuado que la relación entre su hija y Kerem no terminó en los mejores términos, dejando entrever que Kerem podría haber actuado de manera poco caballerosa hacia Hande durante el proceso de ruptura. Se habla de una falta de comunicación, de promesas incumplidas y, lo que es más grave, de una posible falta de respeto hacia la actriz. Por supuesto, estas son solo insinuaciones y no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Sin embargo, el hecho de que sea el propio padre de Hande quien las haya hecho, le da un peso considerable y ha generado una ola de especulaciones y críticas hacia Kerem Bürsin. La prensa turca, ávida de carnaza, no ha tardado en hacerse eco de las filtraciones, publicando artículos con titulares sensacionalistas que han exacerbado aún más la situación. Se han desempolvado viejas entrevistas y se han analizado cada gesto y cada declaración pública de ambos actores desde el momento de la ruptura, buscando pistas que confirmen o desmientan las acusaciones de Kaya Erçel. ¿Pero por qué Kaya Erçel habría hecho estas declaraciones? ¿Cuál es su intención al hablar sobre una relación que terminó hace ya bastante tiempo? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso y donde podemos empezar a especular. Una posible explicación es que Kaya Erçel simplemente esté protegiendo a su hija. Recordemos que Hande es una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, y cualquier crítica o rumor negativo que la afecte, también afecta a su familia. Es comprensible que un padre quiera defender a su hija y limpiar su imagen pública. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, donde la imagen lo es todo, cualquier mancha en la reputación de un artista puede tener consecuencias devastadoras para su carrera. Por lo tanto, la defensa de Kaya Erçel podría interpretarse como un acto de amor paternal destinado a preservar el prestigio de Hande. Otra posible explicación, un poco más maquiavélica, es que Kaya Erçel esté intentando influir en la percepción pública de Kerem Bürsin, quizás para evitar que en el futuro haya una posible reconciliación entre ambos. Recordemos que a pesar de la ruptura, muchos fans siguen soñando con que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. El fenómeno Anker sigue muy vivo en las redes sociales, donde miles de seguidores expresan su deseo de verlos de nuevo juntos. Si el padre de Hande consigue dañar la imagen de Kerem, podría dificultar esa posible reconciliación, sepultando así las esperanzas de sus fans. Esta teoría, aunque un poco conspiratoria, no es descabellada si consideramos el control que algunos padres ejercen sobre la vida de sus hijos, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Pero, ¿qué ha dicho Kerem Bürsin ante todo esto? Pues, según fuentes cercanas al actor, Kerem está furioso. Al parecer, se siente traicionado y muy dolido por las declaraciones de Kaya Erçel. No entiende por qué el padre de Hande ha sacado a relucir un tema que, según él, ya estaba cerrado y superado. La relación entre Kerem y Hande fue una de las más mediáticas de Turquía, y su ruptura fue un duro golpe para sus seguidores.
Desde entonces, ambos actores han tratado de seguir adelante con sus vidas profesionales y personales, evitando en la medida de lo posible hablar sobre el pasado. Las declaraciones de Calla Ercel han reabierto viejas heridas y han puesto a Kerem en una situación muy incómoda. Fuentes cercanas a Kerem aseguran que el actor considera que las declaraciones de Calla Ercel son injustas e infundadas, y que dañan su imagen pública de manera irreparable. Al parecer, Kerem se siente especialmente molesto por las insinuaciones de que fue él quien actuó mal durante la ruptura. Él siempre ha mantenido un perfil bajo y ha evitado hablar públicamente sobre su relación con Hande, precisamente para no dañar la imagen de la actriz. De hecho, se ha rumoreado que Kerem rechazó varias ofertas de entrevistas en las que se le proponía hablar sobre su relación con Hande, demostrando así su respeto por la privacidad de su expareja. De hecho, hay quien dice que Kerem incluso estaría considerando demandar a Calla Ercel por difamación. Sin embargo, otros aseguran que sus asesores legales le han aconsejado no hacerlo, ya que eso solo alimentaría aún más la polémica y generaría más titulares negativos. Una demanda judicial podría convertirse en un circo mediático que perjudicaría aún más la imagen de Kerem y prolongaría indefinidamente el escándalo. Además, una demanda de este tipo podría dañar la relación entre Kerem y Hande, haciendo aún más difícil una posible reconciliación en el futuro. Lo que sí es cierto es que Kerem ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales, aunque sin mencionar directamente a Calla Ercel ni a Hande Ercel. En este comunicado, Kerem pide respeto para su vida privada y para su trabajo, y critica a los medios de comunicación que, según él, están tergiversando la realidad y difundiendo noticias falsas. El comunicado, redactado en un tono sereno pero firme, refleja la frustración y el malestar de Kerem ante la situación. Siempre he intentado mantener mi vida privada alejada de los focos, escribe Kerem en su comunicado. Sin embargo, en los últimos días he visto cómo se han publicado noticias falsas y se han hecho comentarios hirientes sobre mí y sobre mi vida personal. Pido respeto para mi trabajo y para mi privacidad. No voy a tolerar que se me difame ni que se me juzgue sin pruebas. Gracias a todos mis fans por su apoyo incondicional. El comunicado ha sido recibido con entusiasmo por los fans de Kerem, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y solidaridad hacia el actor. Este comunicado, aunque no menciona directamente la polémica con Calla Ercel, ha sido interpretado por muchos como una respuesta indirecta a las acusaciones del padre de Hande. Los fans de Kerem han mostrado su apoyo incondicional al actor y han criticado duramente a Calla Ercel por sus declaraciones. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla entre los defensores de Kerem y los de Hande, con acusaciones cruzadas y comentarios incendiarios. La situación ha llegado a tal extremo que algunos fans han llegado a insultar y amenazar a Calla Ercel, obligando al padre de Hande a cerrar sus perfiles en redes sociales. ¿Pero qué piensa Hande Ercel de todo esto? Pues, hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Se ha mantenido en silencio y ha evitado hacer comentarios sobre la polémica. Algunos dicen que está muy dolida por la situación y que no quiere verse envuelta en un conflicto entre su padre y su exnovio. Otros aseguran que está de acuerdo con las declaraciones de su padre y que considera que Kerem se merece las críticas. La postura de Hande es un enigma que mantiene a todos en vilo. Lo cierto es que el silencio de Hande no hace más que alimentar la especulación y la incertidumbre. Muchos se preguntan si la actriz romperá finalmente su silencio y dará su versión de los hechos. Si lo hace, seguramente se desatará una nueva tormenta mediática y la polémica alcanzará niveles aún más altos. Una declaración de Hande podría cambiar el rumbo de la historia, ya sea para confirmar las acusaciones de su padre o para desmentirlas. El silencio de la actriz es, sin duda, la pieza clave de este rompecabezas mediático. En resumen, tenemos un padre enfadado que hace unas declaraciones explosivas sobre la relación de su hija con su exnovio, un exnovio furioso que se siente traicionado y difamado, y una actriz que guarda silencio y que, probablemente, está sufriendo en silencio. Un cóctel explosivo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que nos ha dejado a todos con la boca abierta. La situación es tensa y compleja, y las consecuencias de este escándalo podrían ser devastadoras para todos los implicados. La pregunta ahora es, ¿cómo terminará todo esto? ¿Lograrán Kerem y Hande superar este nuevo obstáculo y mantener una relación cordial en el futuro? ¿O esta polémica marcará un punto de inflexión definitivo en su relación? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que estaremos aquí para contároslo todo.
Seguiremos de cerca cada movimiento, cada declaración y cada rumor que surja en torno a este triángulo amoroso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis en profundidad de la polémica entre Kerem Bürsin, Hande Erçel y Kaya Erçel. Como habéis visto, la cosa está que arde y hay muchos cabos sueltos que todavía no hemos podido atar. En resumen, hemos visto cómo unas declaraciones del padre de Hande Erçel han provocado una reacción explosiva por parte de Kerem Bürsin, generando una ola de especulaciones y críticas en las redes sociales. Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de las declaraciones de Kaya Erçel, la furia de Kerem Bürsin y el silencio de Hande Erçel. Un drama en toda regla que nos ha mantenido en vilo y que seguramente seguirá dando que hablar en los próximos días. Manténganse sintonizados con nuestro canal para recibir las últimas actualizaciones sobre esta candente polémica. Quiero daros las gracias a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Y ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de las declaraciones de Kaya Erçel? ¿Creéis que Kerem Bürsin tiene razón en estar enfadado? ¿Qué debería hacer Hande Erçel? Dejad vuestros comentarios abajo y contadme vuestra opinión. Me encanta leeros y saber qué pensáis. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y antes de despedirme, no olvidéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares para que también se enteren de la última hora del mundo del espectáculo turco y, por supuesto, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todos los días, así que os aseguro que no os vais a arrepentir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos.